Bienvenidos. Estamos en cadena 365 Televisión y estamos en un día, yo le diría complicado, en un día álgido. Estamos todavía envueltos un poco en todo este conflicto que por un reclamo salarial terminó expandiéndose a distintos aspectos, que va mucho más allá con protestas sociales, con la actuación de la justicia frente a la protesta social, todo lo que ha ido derivando, la actuación de la Cámara de Diputados en el día de ayer con la aprobación de un proyecto que intenta, algunos dicen organizar la protesta social, otros dicen regular la protesta social, y hoy vamos a estar hablando si esto es posible. Bueno, de todo esto que está ocurriendo en Salta, por supuesto nos vamos a ocupar en el programa de hoy y vamos a tener diversas voces. Hoy va a estar aquí una diputada del oficialismo con quien vamos a estar hablando de esto, y van a estar también docentes de los autoconvocados, una docente y una representante y vocera del sector de la salud de los autoconvocados. Así que esto nos va a ocupar parte del programa. Pero también con las últimas horas del mes de mayo empieza a correr en estos días la expectativa de cuál va a ser el índice inflacionario de este mes. Las proyecciones empiezan a hablar nuevamente de entre 8 y 9% como mínimo. Bueno, el tema es que cada vez que conocemos el índice de inflación, nos ocupamos mucho de la discusión económica técnica, pero detrás de todo esto está el impacto social que cada mes tenemos por los índices de inflación, el aumento de los alimentos, el aumento de la canasta básica, el aumento de los medicamentos. Bueno, no les voy a contar a ustedes el aumento del transporte, absolutamente todo, el aumento de los combustibles, que termina desatando el aumento de prácticamente todo. Entonces, el impacto social que va teniendo esta inflación aparentemente imparable, y donde el gobierno nacional, con Sergio Massa a la cabeza del equipo económico, se muestran absolutamente impotentes. Y esto, bueno, nos va a ocupar el programa de hoy porque me parece que es importante analizar qué es lo que pasa en Salta concretamente, independientemente de lo que pueda ocurrir a nivel nacional. Así que esto es un poco la temática del programa que vamos a tener en el día de hoy. Bienvenidos, quédense aquí porque en instantes empezamos a informarlos. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, intendenta. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar, miércoles, 19:30 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo.
especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Estamos ampliando y refuncionalizando el Hospital San Bernardo. Se construyen más de 11.000 metros cuadrados con una inversión de más de 2.200 millones de pesos, posicionando al Hospital San Bernardo como uno de los más modernos del país. Esta obra de gran envergadura beneficiará a más de 1 millón de salteños, brindando mayores comodidades para los trabajadores de la salud y sus pacientes. Obras que mejoran la calidad de vida. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Bueno, les decía que estamos en una semana bastante complicada. El conflicto que ha generado el sector de autoconvocados, tanto de docentes como de salud, pero fundamentalmente el sector de docentes, ha generado una protesta social importantísima a la que de a poco se van sumando sectores. También hay que decir que se van sumando sectores políticos, particularmente de los sectores de movimientos sociales, piqueteros, sectores de izquierda que acompañan la protesta de los docentes autoconvocados. Y bueno, esto tiene distintos análisis. La noticia de esta mañana fue que la Cámara de Diputados ayer trató un proyecto que llevaba ya un tiempo largo en la Cámara le vamos a pedir al autor del proyecto que nos diga cuál es la palabra concreta, porque algunos hablan de regular, otros de administrar la protesta social fundamentalmente, y bueno, del lado de las protestas dicen que de esto se intenta judicializar la protesta social. Bueno, vamos a preguntarle a Socorro Villamayor, que es la autora de este proyecto, ¿qué pasó? ¿Que apareció de pronto después de un año llevaba presentado o cuánto? Gracias por venir, Socorro, ¿cómo estás? Gracias a vos, Indio, y gracias por tocar esta temática, porque ayer hemos tenido una sesión en la cual, por algunas manifestaciones, probablemente y está claro, se ha invertido el concepto del proyecto. En realidad, en abril del 22, junto a Cristina Fiore, que no pertenece al bloque que yo integro, con motivo de 1.900 manifestaciones públicas que habían habido hasta ese momento, como consecuencia de 399 cortes de rutas que habían, de las cuales el 65% se habían dado en San Martín y Orán, 98 cortes de calles y el 70% se habían dado en Capital. Veíamos que estaba todo muy convulsionado y conversando con ella entendimos que era importante empezar a ver legislación vigente, y allí encontramos que en Argentina hay muchos lugares donde ya están dándole un marco legal al derecho a manifestarse en los espacios públicos. Entonces lo replicamos en una norma. No se había tratado el año pasado. En diciembre, cuando reveíamos el año lectivo y pensábamos qué hacer al año siguiente, observamos que había quedado esto, que era un tema importante, y allí decidimos este martes en la labor parlamentaria tratarlo al tema por voluntad mayoritaria de los bloques. ¿Qué plantea esto? Es decir, ¿y esto por qué lo aclaro? Porque no surge, y allí es donde ayer se dio a confusión, como consecuencia de un hecho actual o momentáneo, que es de los autos convocados, que el otro día hicieron la presencia del Ministerio Fiscal con la jueza Zunino en AUNOR. No viene por ello, es algo que se generó antes, pero sí es cierto que hay distintas manifestaciones sociales que muchas veces perturban el orden social. Sí, porque la crítica ayer que se le hizo es decir, lo sacan ahora en medio de una convulsión y de protestas sociales. Porque en realidad, mira, Indio, hay un tema que es muy sensible y a veces es difícil hablar de los pares, ¿no? Pero yo digo, cuando uno ocupa o ejerce un cargo público, tiene que siempre tomar postura. Eso de estar en el medio nunca es bueno. No es fácil hacer una norma que venga
a tocar derechos a los cuales ya se están acostumbrados a utilizar de manera anárquica. ¿Qué quiero decir? El derecho a la protesta existe, el derecho a manifestarse públicamente existe, son derechos constitucionales y los deben ejercer aquellos que quieran. Ahora bien, este proyecto dice, aquel que se manifieste en reclamo de derechos o para reivindicar otros, lo hace y lo puede hacer porque es constitucionalmente válido, pero dentro de un marco de orden. ¿Cuál es el marco de orden? No afectar derechos de terceros. Cuando nosotros vemos las manifestaciones, yo te aseguro, Indio, que a cualquier vecino, que no sean los autos convocados, en este caso como ejemplo, o que no sea alguna persona que en algún momento por otra razón, por ejemplo, una empresa privada que cerró, que marchó y que necesitó ocupar la calle, a cualquier otro, es decir, al tercero que no forma parte de una marcha, vos preguntale si está de acuerdo con llegar tarde al trabajo, con que su hijo no llegue a la escuela, con que no pueda abrir su comercio porque hay una marcha en la puerta, con que eventualmente se rompa un auto porque hay una protesta, te van a decir que no. Entonces, ¿hay derecho a manifestarse? Hay derecho. ¿Hay derecho a la protesta? Hay derechos. Corresponde muchas veces y es legítimo bregar por nuestros derechos, por supuesto, ahora en un marco de orden social. ¿Y qué dice el proyecto? Toda aquella persona que quiera manifestarse en un espacio público lo puede hacer, es legítimo, le corresponde, es un derecho constitucional, repito el concepto, pero debe informar a la comisaría más cercana que en tal época, en tal lugar y por determinado motivo se van a desplazar. Entonces primero, va a haber conocimiento de las fuerzas públicas para cualquier incidente, es decir, es hasta protectoria de los manifestantes, porque hay que reconocer algo, no toda manifestación tiene que terminar en un caos y no toda manifestación es beligerante. Hay muchas manifestaciones, pensemos por ejemplo en el 8M, pensemos cuando vos ves gente que lucha o transita en reivindicación de derechos con el ni una menos. Pensemos en las manifestaciones de los pañuelos celestes, de los pañuelos verdes. Si la hacen ordenadamente, avisaron a la policía, no cortan las calles, no afectan derechos de terceros, se manifiestan, reivindican sus derechos, hacen su protesta y no afectaron a nadie. Y lo hacen en orden y en la paz social que se requiere para la convivencia. El problema es que muchas veces eso se traduce en una situación beligerante que provoca, por ejemplo, el corte de rutas, la incomodidad para transitar, daños a la propiedad. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Para evitar que suceda eso, se plantea, en primer lugar, la información a la policía, que ya la reglamentación de la ley en su momento determinará si es una información tácita o debe ser formal, porque si vos sabés que en tal época se hace el 8M, no vas a pedir que todas las veces avisen. Vos ya sabés que esa protesta se hace en tal época. Pero en lo novedoso sí es necesario que avisen y la policía esté sabiendo. Deben decir, como te decía, un representante o una persona con la que se pueda dialogar. Para que la policía organice los cortes de calle. Para que tenga conocimiento que va a haber un despliegue y eventualmente acompañe. ¿Sí? En primer lugar, saber quiénes son los que protestan y cuál es el objeto de la protesta. Las protestas tienen un objeto, un cometido, un derecho a reivindicar o los derechos a reivindicar. Que informen un representante para qué, para que si esto se produce como algo beligerante, sepamos con quién hablar. ¿Por qué? Porque esta norma le da una herramienta de mediación. Esta norma lo que genera es que se desplaza la protesta, si alguna situación que afecte derechos se presenta, por ejemplo, que se estanque en la mitad de un lugar donde afectan otros derechos, ¿sí? Por ejemplo, el de circular. Bueno, ir al Ministerio de Justicia, la policía estará custodiando el lugar, sabrá el objeto de la manifestación y se buscará armonizar y buscar cuál es el motivo de la protesta y evitar lo que pasó en Aunor, y ahora lo traigo como ejemplo. Evitar que esto se ponga muy convulsionado, que tenga que llegar a un ministerio público, que haya que mandar una jueza, que haya que eventualmente hacer participar a la fuerza pública. La fuerza pública tiene que ser, y así lo dice el proyecto, la última medida, cuando ya la cosa se ha desbordado y se observa alguna situación delictual. En definitiva, es una norma que en un Estado de Derecho viene a dar orden y a garantizar que se puede protestar en la medida que no se perjudiquen derechos de terceros. Es esto. Es ahora, eso, es muy simple y es anterior a lo que a la aparición de un ministerio público, de un fiscal que tenga que marcar el orden, es justamente para evitar el caos y no está dirigida al autoconvocado o al que tiene una huelga expresada que puede ser legítima o no, no está dirigida a todo, como te dije, pañuelo verde, pañuelo celeste. Bueno, ahora en medio de esta conflictividad que tenemos era imposible
que se lo relacione, como diciendo, bueno, ¿qué quieren impedir? Que los autoconvocados marchen. Claro, que lo usaron como pasa en los ámbitos políticos, lo utilizaron, te diría quizás desde esa irresponsabilidad política de querer hacer sentir que viene para ellos. La situación que ellos vivieron hoy tiene resortes legales válidos. Vos fíjate, cuando se empezó a convulsionar en AUNOR, cuando ya llevaban 6 horas de corte, ¿qué pasó? Tuvo que intervenir el Ministerio Público Fiscal, no intervino Sáenz, como dicen algunos. No fue el gobernador que fue, llevó la fiscal y los tuvieron que... No, fue el Ministerio Público ante la comisión o la eventual comisión de un delito, que son resortes propios que tenemos por el Código Penal, por las funciones propias de preservar el orden social de un Ministerio Público. Todo eso es distinto y es independiente del proyecto. El proyecto evita eso. El proyecto dice, tenés derecho a manifestarte, manifestate, hacelo en orden. No afectes derechos de terceros. Ahora, y acá Indio va lo que realmente puede dar a confusión. Si hay gente que le gusta salir, marchar y crear caos, que sepa que hay un código penal, que hay un ministerio público, que hay un delito que lo va a frenar. Y eso lo tiene que saber no por esta norma, sino porque hoy uno no puede afectar derechos de terceros. No hay derecho que sea absoluto. Ahora, Socorro, esto tiene... Hoy hay una gran anarquía en la ocupación de los espacios públicos por distintos sectores, hoy, ayer y siempre. Hay anarquía en la ocupación. Ahora, cuando vos utilizás como medio de protesta para reivindicar derechos, es legítimo y vale. Lo que no vale es que vos afectes derechos de terceros. Pero eso es ajeno a lo del proyecto. Ahora, independientemente de todo esto, ayer lo que llamó un poco la atención en la Cámara de Diputados es que hay diputados que se suponen, bueno, abstenciones por un lado, porque de diputados que se suponen oficialistas, ¿no? Esto llamó más la atención, porque bueno, votos de la oposición era casi, te diría, una obviedad que se opongan a esto, sí, vos sabés y sobre todo en este clima. Pero ¿esto qué es? ¿Qué significa? Estos diputados que especulan, no son tan oficialistas. Es lo que te decía al inicio. Yo te decía al inicio del reportaje, a mí no me gusta tanto el oficialismo y la oposición, menos si ya pasó la campaña, gracias a Dios. Ahora viene la etapa en que uno ya puede trabajar tranquilo sin mirar tanto la camiseta, sino en mira al bien común, a qué normas sacás que favorezca, qué corregís. Es decir, no me gusta tanto eso del oficialismo, ¿no? Esta norma, si vos la pensás, de cualquier bandera política, ayer todos manifestaron que es importante la norma. Todos, quien haya atendido la sesión escuchó, no hubo una sola persona que no diga el contenido es bueno, o la norma me parece importante, o esto ya se dio en otro lugar y acá estamos replicando eso. Hay una movida nacional en ese sentido. Todos dijeron algo positivo. Incluso hubo un diputado del Interior que dijo, la norma es buena, yo me opongo, palabras más, palabras menos, yo me opongo porque cuando sucedía en San Martín no nos ayudaron con una normativa y los piquetes se hicieron uno, otro y seguidos. Ahora, como es capital por AUNOR, o sea, mirá la tergiversación, porque no es por AUNOR y capital, pero eso es lo que él quiso interpretar, sacan una norma que ayude a los demás frente a la protesta. Pero como no lo hicieron en su tiempo en mi lugar, yo no acompaño. O sea, es un análisis extremadamente irresponsable y mezquino. Y muchos, a pesar de alabar el proyecto, se abstuvieron. ¿Sabes qué? Por eso te decía, es difícil hablar, porque todos tenemos derecho a votar en contra, a favor y hasta de abstenernos. Pero yo ayer vi la abstención como una falta de fortaleza para decir, me juego a apoyar o no una normativa que sí tiene discusión social. ¿Crees que faltan convicciones? Me parece que hay quizás un temor, o un temor, quiero ser más delicada, mirá, un temor a que determinado sector pueda criticar tu voto. Y hay una realidad. Si vos le preguntás a la mayoría, como te decía, de la ciudadanía, te va a decir, no me corten más la calle. Ya tengo mi problema de bolsillo, ya tengo mi problema eventualmente de salud, ya tengo mi conflicto familiar, ya tengo mi vida misma para que encima no pueda transitar y circular libremente. O que tenga que estar en mi casa queriendo hacer alguna actividad particular y tener un bombo de una manifestación. También la gente está cansada de esto. Entonces, como no podemos privar de un derecho constitucional a manifestarse, bueno, lo reglemos. Salí, protestá, pero que sea ordenado, que sea avisado a la policía, que esté custodiada la gente y que evitemos que ese conflicto se torne en beligerante o caótico. Y allí es donde, te repito, existe el mecanismo establecido, creo que en su artículo 4 de esta ley, donde dice que cuando la cosa empieza a tornarse de una manera que pueda afectar derechos de terceros, aparece la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Justicia y Seguridad,
a instar a una mediación que en un término prudencial, creo que decía 2 horas, deben manifestar la situación problemática, buscarse una solución de acercar las partes, incluso la manifestación puede ser por un problema con el Estado, como empleador, por ejemplo, o puede ser con un particular, supongamos una empresa grande de venta de electrodomésticos que se va de la Argentina o se va de Salta y deja a la gente sin empleado, los desocupa. La gente se manifiesta en la calle, quiere hacer su marcha, quiere bregar por su derecho, perfecto, sale, se manifiesta, bueno, se sabe, se lo acompaña, se conoce. Bueno, ayer se cortó una ruta, la ruta 51, por una protesta de sectores mineros. Le están reclamando, un reclamo salarial a sectores de minería. Se cortó la ruta 51. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Ahí tenés. Es una manera de presión el corte de ruta y es complejo. Es complejo. Bueno, yo no tengo dato mayor, no tengo dato. Bueno, pero volviendo al tema, los diputados ayer no se animaron a decir, eso es lo que te quería decir recién, un poco me fui, no se animaron a decir, ¿saben qué? A ustedes que mayoritariamente son terceros en la sociedad que se ven afectados por una protesta, les damos esta herramienta que le garantiza que los otros ejercen su derecho, pero a usted no lo afecta. No se animaron aparentemente. Tampoco se animaron a decir a los de la protesta, sepan que a partir de ahora, o de que apenas lo aprueben, el Senado, su protesta tiene que ser ordenada, organizada. Ahora, esto que vos me decís, no se animaron, ¿qué es? Irresponsabilidad, cobardía, especulación, y cada uno le pondrá el título que quiera. Yo estoy sentada acá porque estoy dando la cara. Hay la necesidad de una norma que regule este derecho que no es absoluto. El derecho a manifestarte no es un derecho absoluto. Vos no te podés manifestar cuando quieras, como quieras, en el lugar que quieras, las veces que quieras y afectando derechos de terceros porque son muchos los que están ahí en una manifestación, por ejemplo. No podés. Vos no podés tener una ciudad como cuando elaboramos esta norma con Cristina Fiore, que teníamos 399 cortes de rutas. Era San Martín y Orán con piquetes todo el tiempo. Pero todos los días esto, ¿no? Por donde sea, es todos los días. Pero si la gente aprende, ¿por qué no aprender a manifestarte de manera ordenada? ¿Por qué la presión, la fuerza? ¿Por qué lo caótico? ¿Por qué? Bueno, me parece no quieren adaptar a las buenas conductas en una vida civilizada. Es un marco. Independientemente de la coyuntura difícil y sensible que tenemos en este momento, es un tema para debate. Yo me comprometo a organizar una mesa con distintas posiciones para que lo charlemos. Mira, ya te di un buen tema de mesa. Estás armando agenda periodística. Socorro, muchas gracias por venir, como siempre, muy amable. ¿Qué decía? Y ya volvemos. No se olvide, hoy tenemos, y vamos a estar hablando un poco de economía, del impacto social de la inflación y de la crisis económica, y vamos a estar hablando también con autoconvocados. Ya volvemos. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Estamos ampliando y refuncionalizando el Hospital San Bernardo. Se construyen más de 11.000 metros cuadrados con una inversión de más de 2.200 millones de pesos, posicionando al Hospital San Bernardo como uno de los más modernos del país. Esta obra de gran envergadura beneficiará a más de 1 millón de salteños, brindando mayores comodidades para los trabajadores de la salud y sus pacientes. Obras que mejoran la calidad de vida. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar, miércoles, 19:30 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo.
Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, intendenta. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps. Otro servicio de Saeta. Bueno, les decía que queríamos ocuparnos también, además de la coyuntura social y política que está sensible, convulsionada, queremos ocuparnos también un poco de esta otra realidad que nos toca vivir todos los días y que es la que con la que convivimos desde que salimos a la puerta de las casas, que es la dura realidad económica. Y estamos cerrando el 5º mes del año y queríamos saber qué es lo que pasa, porque independientemente de las mediciones que da el INDEC y los días que faltan para conocer el índice de inflación de mayo, hay algunas proyecciones que lo están situando entre 8 y 9%. Pero siempre Salta o el noroeste tienen sus números propios, porque las realidades sociales son distintas, son diferentes, y hay indicadores que terminan mostrando realidades distintas a lo que pasa a nivel nacional. Por eso hemos invitado hoy a Federico Maigua del ISEPSI para que charlemos un poco de, no tan solo de tus números, tanto fríos, sino de qué pasa con el impacto social que tiene todo esto, que es la parte importante. Gracias por venir, Federico, muy amable. A ustedes, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están proyectando ustedes en el ISEPSI este mes de mayo? Nosotros terminamos de hacer el relevamiento a fines de la semana pasada, estamos procesando esos datos y dentro de unos 10 días aproximadamente ya vamos a tener los datos de mayo. Los últimos datos que tenemos publicados son los de abril. Datos que preocupan, por supuesto, y como hay una inercia inflacionaria que no es de ahora, no es de este año, sino que ya viene de hace 2 o 3 años atrás, es muy probable que no haya una desaceleración, o si la hay, que no sea importante, ¿no?, con respecto al mes de abril. En lo que va del año ya tenemos una inflación acumulada del 36% en la canasta básica de alimentos y del 33% en la canasta básica total. O sea que aquí el 60% que proyectó para todo el año más quedó muy desactualizado. Nosotros, si hacemos una proyección hasta fin de año, vamos a superar el 120% o tal vez un 130% en la canasta básica de alimentos. El año pasado terminamos en un 102% y este año es muy probable que con este proceso terminemos arriba del 130%. Se toma mucho la variable en estos días y sobre todo a raíz de esta conflictividad gremial en la que se discuten salarios, que independientemente del índice de inflación, escuchamos permanentemente los reclamos de la canasta básica. Entonces, es decir, no queremos que se mida con la canasta básica. ¿Qué pasa con esa canasta en Salta? A ver, mira, a mí, antes de entrar en números, a mí me parece importante también aclarar algo. La canasta básica total, que algunos la llaman canasta familiar, es la que necesita una familia tipo, según el INDEC y según nuestros propios estudios también, que son similares a las del INDEC. Nosotros respetamos ese proceso, ¿no?, de investigación. Es para una familia tipo, 2 adultos y 2 menores. Entonces, cuando uno habla de la canasta básica total, está hablando de lo que necesita para vivir una familia tipo 2 adultos y 2 menores durante un mes. No está hablando de un individuo. Se entiende que en una familia los 2 adultos trabajan y los 2 generan ingresos, entonces entre los 2 deberían poder cubrir esos gastos
para una familia tipo estoy hablando, Sí, ¿no? Y siempre sí. referido a la canasta básica total de la que siempre se habla. Entonces, creo yo que para una familia tipo deberían los dos, como mínimo, ganar la mitad de lo que vale esa canasta. Que en estos momentos está en 193.000 pesos aproximadamente. 193.000 pesos. 100.000 pesos debería tener por ingreso cada adulto para poder cubrir esa canasta. Deberían ingresar 200.000 pesos mínimo al hogar para cubrir la canasta. Una canasta básica total que incluye la canasta básica de alimentos más otros gastos que se tienen en el hogar, como transporte, vestimenta, recreación, servicios y demás. Están incluidos los servicios ahí. Están incluidos los servicios. Energía, gas, etc. Lo que no incluye son gastos de alquileres y educación privada, ¿no? Que eso también es importante. Si uno suma a esa canasta esos gastos, bueno, se entiende que esa canasta es más alta, ¿no? Claro. Es decir, estamos hablando de vivir, nada más. De vivir, nada más. Digamos, con 200.000 pesos hoy se come y se pagan los servicios. Y punto. Exacto. Digamos, y los chicos pueden trasladarse al colegio y la gente al trabajo. Así es. Ni hablar de vacaciones, ni de ahorrar, ¿no? Ni capacidad de ahorro. Ni capacidad de ahorro, ni de incorporación de capital a algún bien o algo, nada. No, y la crisis es cada vez más profunda. Esto no es Salta solamente. La situación de gravedad económica y de deterioro social se vive en todo el país. No es Salta una isla y donde las decisiones económicas afectan solamente a Salta. Hay una macroeconomía que depende mucho de las decisiones económicas de un equipo económico nacional y de ahí va bajando, va decantando de todas las consecuencias o los beneficios de esas políticas económicas, y es lo que estamos viviendo ahora. No hay políticas antiinflacionarias que ataquen de lleno y en profundidad a la inflación. Se toman medidas paliativas que no le hacen nada, no afectan a la inflación, porque hay un sector económico muy pequeño que concentra la economía en Argentina y que son quienes forman los precios y que después la gente tiene que pagar, y los gobiernos locales y el gobierno nacional tienen que tomar medidas para poder garantizar que la gente pueda llegar a fin de mes. ¿Qué pasa con el trabajo, Federico, en este contexto? Digamos, porque el nivel de deterioro económico que vos mencionás, la inflación, golpea el consumo golpea la falta de consumo, golpea el comercio, digamos, tendrá que verse restringir trabajo, etcétera, digamos. ¿Cuál es el contexto del trabajo en Salta particularmente? Nosotros hacemos el relevamiento de las canastas en los barrios de toda la ciudad, casi 80 barrios en toda la ciudad. En muchos de esos barrios hay mucho trabajo informal. Y eso después se nota también en cómo cae el consumo. Cómo cae el consumo en almacenes, en verdulerías, en carnicerías. A nosotros no nos pasaba, pero este año nos volvió a pasar de que hubo algunas verdulerías que cerraron, almacenes que tuvieron que cerrar porque no pueden sostener el negocio, porque cada vez que van al mayorista se encuentran con nuevos números y no alcanza para estoquearse. Y la informalidad del trabajo hace de que muchos trabajadores y trabajadoras de la economía popular no puedan sentarse en una mesa de discusión, donde discutir paritarias, donde fijar aumentos, ni nada de eso. Entonces quedan a la deriva y a la buena de Dios, como se dice, claro. Y dependen mucho de las inversiones o los gastos que hagan sectores medios que requieran de esa mano de obra informal. Y como eso también va cayendo, porque cae el poder adquisitivo para todos, no solamente los sectores populares. Es un cuentapropismo informal, digamos. Tal cual. Entonces los sectores, las familias de los sectores medios empiezan a prescindir de esa mano de obra y eso afecta de lleno a los trabajadores informales. Y esto, bueno, obviamente que es una espiral que empieza a golpear cada vez a más sectores, pero fundamentalmente los sectores de menores ingresos. Totalmente. El tema, esto que hablábamos del trabajo informal, ¿hay cómo medir en Salta, digamos, un porcentaje, cómo establecer un porcentaje de cuánto del trabajo que hay en Salta es informal y cuánto está dentro de la legalidad? Y no sé, si la verdad que yo desconozco si la provincia hace ese informe. Nosotros no lo hacemos. El INDEC tiene mecanismos como la encuesta permanente de hogares, donde también se estudia eso, pero la verdad que nosotros no tenemos esos datos precisos. Nosotros lo que tenemos es la percepción, y cada vez que vamos a los negocios de los barrios a hacer el relevamiento, charlamos con los comerciantes, charlamos con vecinos, charlamos con gente que se acerca a centros comunitarios, y de ahí nosotros podemos transmitir
cuál es la percepción o si se quiere, la realidad de esa familia. Si tuvieras que establecer, no importa si no tenés con precisión, digamos, ¿no? ¿Cuánto ha cerrado de este cuentapropismo informal en los barrios? Es como me decías, kioscos, verdulerías, etcétera. ¿Hay algún número que se pueda establecer? Y nosotros hacemos el relevamiento en 250 negocios, almacenes, carnicerías y verdulerías. De esos, en los últimos meses han cerrado una docena más o menos, entre almacenes y verdulerías, ¿no? Más que carnicerías. Y bueno, es un número importante. Es un número importante. De todas maneras, lo de la verdulería tiene una explicación también, porque es el rubro que aumentó un 170% en los últimos 12 meses y no hay políticas que intervengan en la cadena que produce y la que comercializa frutas y verduras. Y obviamente después el verdulero del barrio, el que vende frutas y verduras cerca de la casa, en los negocios de cercanía, no puede hacer frente a esos aumentos que se dan mes a mes, entonces después terminan cerrando. Eso sí es una realidad, y muchas de esas aparecieron a medida que se fue cerrando la cuarentena, me parece redundante, pero bueno, a medida que se abrió la economía empezaron a aparecer estas fruterías y verdulerías como una manera de salir adelante, habiendo perdido un trabajo, ¿no? Bueno, son esas las primeras que empezaron a cerrar, y todavía hay secuelas de todo lo que significó paralizar la actividad económica en Argentina. Claro, porque además, digamos, de la suba brutal de precio que hubo en las frutas y verduras, está la caída del consumo, fruto de la pérdida de valor adquisitivo de la gente, sobre todo claro. la de menores valores adquisitivos, que es donde más golpea la inflación, entonces tienen menos poder de compra. Totalmente. Entonces ven afectados por todos claro. lados, digamos. Si vos ves los sectores medios que el ajuste en esas familias vino por viajar menos o no viajar, no cambiar el auto y demás, no hacerle arreglos a la casa. El ajuste en los sectores populares vino por otro lado, ¿no? Vino por directamente prescindir de una comida diaria o tener que necesitar de un merendero o de un comedor. Entonces ahí es más grave la cuestión y nosotros lo que vemos es que se profundiza. Claro, porque además está esta otra cuestión del tema de la educación, donde esos sectores precisamente tienen un poco de contención, ¿no? En las escuelas con claro. el desayuno o las comidas que en muchas de las escuelas tienen, justamente esos sectores. Así que, digamos... Esto es un combo explosivo, ¿no? Es un combo difícil, ¿no? Sí. Y en el caso digamos, cuando ustedes empiezan a medir, la semana que viene están cerrando, me decían, la medición. La semana que viene ahora ya cerramos, estos días cerramos, la semana que viene vamos a acelerar el proceso de investigación donde nosotros vamos cargando, donde vamos procesando todos los datos para tener el valor de la canasta básica de alimentos de mayo y de la canasta básica total. Eso lo vamos a tener dentro de 10 días aproximadamente. Porque junio además se viene ya con anuncio de aumento en todo, ¿no? Más o menos hay, digamos, una proyección. ¿Cómo miden ustedes eso que, y me dirás vos si ya pasa a ser una fantasía inflacionaria, para decir de alguna manera, pero aquello de que sube la nafta y sube todo por las dudas y por lo que sea, digamos? Esto se nota, digamos, cuando ustedes miden por cada aumento del combustible que hay, salta todo inmediatamente. Mira, en general aumentó ya desde el año pasado, todos los meses aumentan casi todos los productos de almacén y los de verdulería. Los de carnicería no fueron aumentando tanto, pero cada vez que aumentaron pegaron un salto importante. Y no dependen en general del aumento de combustible, sino dependen de lo que yo te decía, ¿no? Cada vez que van al mayorista se encuentran con números nuevos. Son muy raros aquellos negocios mayoristas que te mantienen un precio durante un mes o durante 3 semanas de algunos productos que son esenciales, si se quiere, pero en general aumentan todos. Entonces cada vez que el almacenero va a estoquearse tiene que volver con un precio nuevo para el consumidor. No depende del aumento de combustible. Cuando aumenta el combustible tienen ya, obviamente, sobre todo los formadores de precios, que no son los almaceneros y no los mayoristas, sino son quienes proveen a los mayoristas, que son las grandes cadenas de supermercados o las grandes fábricas que producen alimentos en mucha masa y que son los que después se distribuyen a todo el país.
lo tienen como excusa, ¿no? El aumento del combustible, que obviamente esos aumentos están autorizados por el gobierno nacional, pero no depende directamente de eso, lo hacen siempre, los aumentos se producen mes a mes y en muchos casos sin justificación. La única justificación que yo veo que no viene de los formadores de precios, sino viene del análisis que hacemos nosotros, que también se trata de un año electoral, y cuando hay un año electoral los sectores económicos juegan políticamente también. Entonces, para perjudicar a un gobierno, las medidas que toma un gobierno, se ponen a la manera del frente y hay que hacer daño de alguna manera, y una de las formas más efectivas que han conseguido algunos sectores de la política y de la economía de hacer daño es a través de la inflación, porque eso genera mucho descontento, por supuesto. El gobierno que no le agarra la mano, que no interviene porque no tiene poder tampoco, es un gobierno muy débil. Entonces eso hace de que el que peor la pasa, que es el pueblo, después va y vota de una manera contra un gobierno que no encontró solución a su problema, ¿no? Y es totalmente entendible, ¿no? Es entendible eso también. Federico, ¿cuáles son los productos que más aumentaron? Mira, de los productos de almacén, ¿no? De productos de almacén, a mí me llaman mucho la atención me llaman la atención no porque no haya una explicación, sino que todo aumentó, pero los que yo más tengo registros son el arroz, que en los últimos 4 meses del año, o sea, los primeros 4 meses del año, sí, han aumentado un 150%, perdón, un 100%, y en los últimos 12 meses un 150%. Y muy el azúcar, por encima de la inflación. Muy por encima de la inflación. Y el azúcar aumentó también un 76%, y en el último año aumentó un 260%. El azúcar. El azúcar. Estamos pagando, nosotros el último registro que tenemos, que es un valor promedio, es de 360 pesos el azúcar en abril, ¿no? ¿Con el pan qué pasa? Y el pan también tiene un aumento del 57% aproximadamente en lo que va del año. Pero también aumenta mucho. Son los productos que más se consumen, son precisamente también los que más aumentan. ¿La leche? ¿Qué pasa con la leche? ¿Cayó el consumo de leche, digamos, en los sectores más desprotegidos? Cayó, eso es lo que nos dicen los almaceneros, ¿no? Que cayó el consumo de leche, cayó también... Esto no es bueno, digamos, porque además, independientemente de todo lo que pasa, digamos, que los chicos no tengan leche en su casa, es un tema, ¿no? No, totalmente, porque la alimentación en los primeros años de vida es crucial, ¿no? Es central para un desarrollo después cognitivo, ¿no? De los chicos, claro, después que puedan tener más facilidades para aprender. Y también cayó porque antes había una brecha importante entre los productos lácteos que se vendían en los almacenes, en los negocios de cercanía, y los que se venden en el supermercado. Eran más barato comprarlos en el almacén que en los supermercados. Y ahora prácticamente tienen los mismos valores, ¿no? Se ha ido acercando. Entonces por ahí el supermercado te da la facilidad de pagar con tarjeta de crédito, por más que signifique un endeudamiento importante también, pero te da esa facilidad, y en el almacén no. Entonces por ahí cae el consumo ahí, se compra en el supermercado, y por ahí la gente que no tiene tarjeta de crédito directamente deja de consumir o consume mucho menos. Claro, porque toda, digamos, esa economía informal, todos esos sectores de informalidad no tienen tarjeta. No están bancarizados y no tienen tarjeta, por supuesto. No tienen cómo financiarse. Incluso, exactamente. ¿no? Independientemente de que los que tienen cómo financiarse hoy tienen problemas serios también, ¿no? Porque los intereses son tremendos. Así es. Federico, te agradezco muchísimo haber venido, ¿eh? Muchas gracias por toda la información. Muchas gracias a vos. Quédese ahí, ya venimos. En el próximo bloque vamos a estar hablando con autoconvocados. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar, miércoles, 19:30 horas, por Somos. Estamos ampliando y refuncionalizando el Hospital San Bernardo. Se construyen más de 11.000 metros cuadrados con una inversión de más de 2.200 millones de pesos, posicionando al Hospital San Bernardo como uno de los más modernos del país. Esta obra de gran envergadura beneficiará a más de 1 millón de salteños, brindando mayores comodidades para los trabajadores de la salud y sus pacientes. Obras que mejoran la calidad de vida. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador.
Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps. Otro servicio de Saeta. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, intendenta. Bueno, les decía que nos vamos a ocupar en este último bloque del programa de hoy de este conflicto que lleva algunas semanas en Salta y que tiene, bueno, como protagonistas a los autoconvocados, docentes, también a los autoconvocados de sectores de salud, pero bueno, la protesta docente fundamentalmente es la que se está haciendo sentir, y hubo este miércoles una nueva marcha que llegó incluso hasta la Casa de Gobierno, en el Centro Cívico del Granbur. Así que le voy a agradecer mucho a quien, bueno, no pudieron estar en el estudio, así que le voy a agradecer que nos hayan atendido vía telefónica para que podamos charlar y conocer cuál es la situación en este momento. Por eso tenemos en línea y vamos a poder charlar con ella, con Analía Gutiérrez, es vocera de los docentes autoconvocados de la capital, para que nos cuente cuál es la situación en este momento y qué pasó en la marcha del día de hoy. Analía, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor. Bueno, cuéntenos cuál es la situación en el día de hoy. Hubo una marcha, sé que llegaron hasta el Centro Cívico del Granbur. ¿Pudieron hablar hoy con funcionarios? ¿Hubo algún tipo de avances, de diálogo o ninguno? Sí, la verdad que hoy fue una marcha multitudinaria acompañada por colegas de La Rioja, de Jujuy, de Tucumán, y bueno, había otra provincia más que no recuerdo, y con pueblos originarios que también nos acompañaron, docentes rurales. Nos dirigimos acá hacia las puertas del Granbur, solicitando una apertura de diálogo como estaba el compromiso de ellos, pero bueno, no obtuvimos respuesta absolutamente de nada, así que se tomó por medida personarnos ahora a una asamblea que la vamos a realizar acá en lo que es la legislatura. Y esto, digamos, a partir del último diálogo que hubo con el gobierno, que fue el día lunes, en horas de la tarde, a partir de ahí se interrumpió el diálogo, ¿no hubo comunicación con el gobierno nuevamente? Exactamente, quien interrumpió el diálogo, a pesar de haberlo ofrecido el día lunes a la noche, ofrecieron una apertura del diálogo, la licenciada en gestión educativa Adriana Sarabia, diciendo de que el día viernes nos podía recibir a lo que era el técnico y 2 voceros. El día martes nos avisa
de que no iban a poder ser recibidos. Entonces, bueno, los docentes optaron por ir a los cortes en AUNOR, que fueron cortes intermitentes de 20 minutos, con descanso de 20. Hemos recibido el total apoyo de toda la gente que pasaba ahí, con los bocinazos, arengando de que no bajemos los brazos, que es una lucha justa. Cabe aclarar que jamás la docencia rompió ningún protocolo. Esto hago referencia por el tema de nuestros colegas detenidos el día 25 de mayo. Tenemos las filmaciones, tenemos las imágenes, donde dan cuenta de que nosotros nos encontrábamos al costado de la ruta. O sea que esta es una causa inventada, porque en ningún momento se llegó ni a ingresar a las arterias, porque ya estábamos avisados de que había una orden, pero fuimos emboscados por el personal de infantería que nos salió por los costados, escondido entre medio de las malezas que están en los laterales, correteando a la gente. Bueno, que son cosas de público conocimiento sobre esa represión y esa persecución que recibimos por parte del cuerpo de infantería, obviamente redirigida por el ministro de Seguridad. Ahora, Analía, me gustaría escuchar su opinión respecto de la actuación de la justicia, en este caso la jueza Zunino, y de las declaraciones que ha hecho en estas últimas horas, en donde en definitiva dice que habían sido advertidos de que si se cortaba la ruta se estaba cometiendo un delito y que la justicia iba a actuar en este sentido. Usted me dice que nunca cortaron la ruta. Quisiera que usted me dé su opinión respecto a las declaraciones de la jueza. Sí, la verdad que la escuché muy poco, porque la verdad me da vergüenza ajena el cómo tratan de instalar en la sociedad esta situación de los docentes. Justamente estábamos en conocimiento de que no se podía cortar la circulación. Ya nos había avisado el encargado, creo que Sargento López ya me había avisado a mí sobre estos cortes, y me dice, mira que todavía está la orden, tengan cuidado. Y le digo no te preocupes, que únicamente es una jornada de juegos didácticos, que era lo que estaba promovido, y era caminar en los laterales, marchar hasta zona de Capital, marchar hasta la otra zona, y así era eso. Y el pez muere por la boca, porque los videos son claros. En ningún momento se pisó el cemento, porque los policías nos decían no pisen el cemento, no pisen el cemento, y ellos estaban bien a la orilla y nosotros caminando en el lateral, en la parte de la tierra. Ahora, o sea que Analía, no, si tengo un que... protocolo. Sí, no se rompió ningún protocolo, en ningún momento se cortó la circulación ese día de los automovilistas. Y bueno, ella dice de que la causa es justamente por esto, cosa que no se hizo. ¿Qué opina de las declaraciones del ministro Deep Ashur confirmando que se van a descontar los días de paro del mes de abril, que está liquidado y que se están empezando a depositar? O sea que en estas últimas horas, entre hoy y el viernes, los docentes van a saber si le han aplicado estos descuentos de los días de paro del mes de abril. Sí, exactamente, estamos en conocimiento de lo que salió a decir en todos los medios. A ver, hicieron una maratón mediática ese mismo día, mientras habían promovido una reunión acá con el defensor del pueblo. Ellos se tomaron el trabajo de salir por todos los medios a desmentir estas situaciones. Si bien hubo un grupo que hizo paro en los meses de abril, es un grupo... La verdad que no tengo, bueno, él dice 6.000 personas. Lo vamos a ver reflejado cuando se depositan los sueldos. Y bueno, ahí estaría la pregunta. A ver, descuentan esa cantidad económica. ¿A dónde la invierten? Van a sus bolsillos, van a sus campañas, porque de última sería que la pongan en las escuelas de cada docente en la que fue descontado el sueldo. Actualmente nosotros seguimos con la postura de que no damos un paso atrás, porque esto pasó desde
a una humillación, a una denigración, y más promoviendo en el día de ayer lo que es esta ley antipiquete, que es anti-inconstitucional, porque la huelga la sostenemos y la vamos a seguir sosteniendo, a pesar de todas las amenazas e intimaciones que ellos nos están haciendo, porque esto es una violencia institucional. Tenemos derecho a protestar, derecho a una huelga, y lo vamos a seguir haciendo hasta que ellos destraben este conflicto. Abrir la mesa de diálogo es lo que solicitamos para que se destrabe toda esta situación. Bien, Analía, por último, no tengo más tiempo, pero quisiera preguntarle, porque esto indudablemente está, digamos, envuelto en un clima de anarquía. El gobierno negocia con los gremios que están legalmente constituidos, pero indudablemente que estos gremios, dicen ustedes que no se sienten representados por los gremios, y parecen los gremios absolutamente desbordados, sin representación, por lo menos de legitimidad. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué no se sienten ustedes representados por estos gremios? ¿Y por qué, en definitiva, este grupo de autoconvocados, aparentemente mayoritario, no se constituyen o participan de las elecciones de cada uno de los gremios y, digamos, terminan ganando las elecciones y quedan en un marco de legalidad para negociar con el gobierno? Sí, mira, en este caso los gremios son funcionales al gobierno. Acá tengamos en cuenta que nos firmaron con todos los gremios docentes. CITERSA aún se encuentra en un proceso de mediación, y no se da por enterado, y es más, desconoce este acuerdo, porque ellos se sentaron únicamente con 2 gremios, pero todas las bases, todos los afiliados de estos gremios están hoy aquí autoconvocados, y estamos autoconvocados desde el día 4 de mayo, que fue masividad, sosteniendo un paro de alto acatamiento del 97 hasta el 100% de alto acatamiento. Obvio que estos buscan el acomodo para ellos, y el gobierno los recibe y firma acuerdos porque son funcionales a ellos, pero no representan a la masividad que está afuera. Somos casi 30.000 docentes afuera. Muy bien. Con respecto a esto de hacerlo gremio, sí, es todo un proceso largo, y obviamente que nosotros tenemos que trabajar sobre esta situación y tratar de conformarnos más organizadamente, pero no porque haya desacuerdo, porque es primera vez en la historia que están participando los 23 departamentos autoconvocados. En el año 2018-2019 eran de departamentos, pero llegaban a 17, 18 departamentos. Hoy tenemos Iruya, Santa Victoria, Rivadavia, estamos los 23 departamentos, La Poma, Los Andes, y nos manejamos todos unificados, con un solo criterio, con un solo objetivo. Estamos abiertos al diálogo, fuimos mediadores, porque también tenemos que contener a nuestras bases que por ahí obviamente se molestan porque se sienten intimidados, amenazados, y bueno, nosotros únicamente somos el canal de diálogo entre el gobierno y toda la comunidad docente. Muy bien. Analía, le agradezco muchísimo esta comunicación, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Bueno, nosotros no tenemos más tiempo para nada más que para despedirnos. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo en esta casa, en Somos Alte Jujuy, a las 20. Gracias.